Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Yo espero que tú estás muy emocionado, esperando más y más conocer más cosas del capítulo 13 de Apocalipsis, donde está la descripción de la bestia y además su número encriptado, ¿no? Al final del capítulo se habla del famoso 666, el número críptico o encriptado, en donde muchos pensadores y biblistas, estudiosos, pastores, predicadores han reflexionado y han tratado de entender el contenido de ese texto. Sin embargo, ¿te acuerdas que te comenté que no es lo más importante? Por supuesto, hay que entender los misterios de la Biblia. Pero lo más importante hay que dejarlo que siempre sea lo más importante. En el texto que vamos a leer hoy vamos a encontrar unas cosas muy importantes. Te leo el texto. Dice así, Apocalipsis 13:5 en adelante. También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Una de esas mañanas en las que estábamos en el aula con el doctor Garrett, que te digo era mi maestro de Apocalipsis, fue mi maestro de este curso, nosotros estábamos expectantes de lo que él iba a ayudarnos a interpretar y de la forma en que íbamos nosotros a entender el texto del Apocalipsis. Estábamos esperando con ansiedad llegar a este capítulo 13, pero cuando llegamos ahí nos encontramos con unas grandes sorpresas. Primero, en este contexto, el doctor Harris nos dijo algo bien poderoso en relación con el mensaje de Apocalipsis. Apocalipsis nos habla de los principios, del principio de autoridad que gobierna el mundo. Nos dijo algo parecido a eso. Los principios de autoridad que gobiernan el mundo. Los principios del bien y del mal. Y cuando llegamos a este capítulo de Apocalipsis, lo que vemos es quién es el verdadero gobernante del mundo. ¿Quién es el que verdaderamente tiene la autoridad? Dice el texto, versículo 5, también se le permitió a la bestia o al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios. Fíjate, se le permitió a la bestia. Nos enseñó en aquella ocasión el doctor Garrett que hay una estructura en el texto griego que se llama el pasivo divino. Es una cuestión técnica, gramatical, donde hay una forma en que se conjuga un verbo que resulta en que el sujeto recibe la acción. Es decir, no es el sujeto el que hace la acción, como cuando dices yo corro, cuando dices yo como, cuando dices yo duermo, pues tú eres el sujeto que realiza la acción. Sino aquí, en este contexto, tenemos un pasivo y eso quiere decir que el sujeto recibe la acción. Y específicamente aquí, el sujeto que recibe la acción es la bestia. Dice aquí, se le permitió a la bestia o al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas. La bestia no es el sujeto activo. La bestia es el sujeto pasivo. A él se le da permiso
o a ella, a la bestia, se le da permiso. Luego, el versículo 6 dice, y así lo hizo, habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario. Luego el versículo 7 dice, también se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Y una vez más aquí, la bestia no es el sujeto activo que tiene la autoridad, sino la bestia es el sujeto pasivo que recibe la autoridad. Entonces, el doctor Garrett nos decía, aquí tenemos algo extraordinario que se llama el pasivo divino. El pasivo divino quiere decir que es Dios el que realiza la acción y alguien recibe como sujeto pasivo esa acción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a hacerlo de una forma simple. De forma simple quiere decir que la bestia no tiene el poder, sino a la bestia alguien le dio el poder. Quiere decir que la bestia no es la fuente de la autoridad. Quiere decir que a la bestia alguien le dio la autoridad. Por ejemplo, esto del versículo 7. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. A alguien le da el permiso de hacer esa guerra. Y luego el versículo termina diciendo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Alguien le dio el poder o le dio la autoridad. Y por eso el doctor Garrett decía, aquí tenemos algo muy impresionante. El sentido de que todo poder viene de Dios. Todo poder le pertenece a Dios. Y no hay nadie que lo tenga a menos que Dios se lo dé. En español no se ve esta construcción, pero en el texto griego es muy elocuente. Y por eso decía el doctor Garrett, cuando tú observas este uso del pasivo divino, puedes darte cuenta de algo extraordinario. La bestia recibe el poder. A la bestia le es concedido el poder. La bestia no tiene el poder por sí mismo. El monstruo no puede hacer guerra contra los santos y vencerlos porque ella quiera, sino que la bestia le es dado el permiso de parte de alguien más grande, más poderoso, para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, en conclusión, de forma simple, la bestia no tiene poder. La bestia recibe el poder y ese poder Dios se lo presta. Los gobernantes del mundo no tienen el poder. Ellos reciben el poder porque alguien se los presta. Los enemigos de la iglesia de Cristo Jesús, los enemigos del Evangelio, no tienen ningún poder a menos que Dios se los preste. Y por eso, si tú recuerdas esa imagen cuando nuestro Señor Jesús está frente a Pilato, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué te entregaron y dicen que eres el rey? Y el Señor Jesús se queda callado, no contesta nada. Y Pilato le dijo, ¿a mí no me contestas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para condenarte? Y fíjate la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. Porque efectivamente, aunque nuestro Señor Jesús estaba hablando con un hombre muy poderoso, Pilatos, que era el
el procurador romano, que era un hombre del Estado romano, ese hombre no tenía ninguna autoridad si Dios no le daba ninguna autoridad. Así que ahora que el mundo se está convulsionando, que el mundo está contra Dios y que hay muchos enemigos del Evangelio, oponiéndose al avance del Evangelio, lo que podemos ver allí es el poder de Dios atrás de eso. Dios dándoles permiso de hacer guerra contra los santos y en muchas ocasiones vencerlos. Pero el poder, la autoridad, el dominio siguen siendo de nuestro Dios. Y en eso podemos descansar cada día de nuestra vida. Dios es el dueño absoluto y único del poder. ¿Oras conmigo? Señor Dios, otra vez nos humillamos ante ti. Otra vez te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Creador. Otra vez te exaltamos y te adoramos porque eres el único soberano sobre la tierra. Y Señor, nuestras vidas están sostenidas por ti. El diablo, el mal, atacan a tus hijos y atacan a tu iglesia, pero tú tienes el poder. Y tú, Señor, se los has prestado a ellos. Tú controlas lo que ellos hacen. Nadie puede oponerse a tu señorío y a tu dominio. Ayúdanos a nosotros a confiarte en nuestras vidas y ayúdanos a caminar seguros, guiados y guardados por ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.